El capitán Cobbin transmite una llamada de emergencia por la radio. La Scandies Rose era un barco pesquero de acero de 40 metros registrado en Dutch Harbor, Alaska, y construido en 1978 por Bender Shipbuilding en Mobile, Alabama. La embarcación tenía licencia para pescar en el mar de Bering cangrejo real, opilio, cangrejo de las nieves de Alaska y bacalao del Pacífico usando trampas de malla de acero. En verano, servía de apoyo a las pesquerías de salmón en el mar de Bering y el Golfo de Alaska. Era propiedad de la compañía pesquera Scandies Rose con sede en Bremerton, estado de Washington, y fue comprada a su dueño anterior en 2008. La propiedad de la compañía estaba dividida entre 3 personas. Dan Matson actuaba como gerente del barco y tenía la mayoría de la propiedad. La Scandies Rose estaba valuada en 15 millones. Estaba equipada con 12 trajes de supervivencia, una radiobaliza de localización de emergencia, y 2 balsas salvavidas. Esta radiobaliza de localización de emergencia se libera y flota sola si la embarcación se hunde. Al activarse, la señal puede ser captada por satélites en todo el mundo. Una radiobaliza de localización de emergencia emite una señal de socorro con un código único que brinda información de la embarcación, ubicación, nombre, tipo de equipo de supervivencia y contactos de emergencia en tierra. El 20 de junio de 2019, Scandies Rose recibió su informe de inspección de condición y valoración, el cual muestra que la embarcación estaba bien mantenida y fue sometida a una inspección detallada. De abril a junio de 2019, la inspección de condición y valoración no incluyó un nuevo informe de estabilidad de la embarcación. Un informe de estabilidad sirve para dar instrucciones sobre cómo mantener la estabilidad de la embarcación. ¿Cuánto peso se puede distribuir sin afectar la estabilidad de la embarcación? La Rosa de Scandi aún usa el informe de estabilidad previo. No sé cuándo se actualizó por última vez ese informe. El 29 de diciembre de 2019, el capitán Gary Cobbin Jr. y 6 tripulantes preparan la Rosa de Scandi para zarpar de Cannery Row en Kodiak. La pesca de bacalao en olla en el mar de Bering inicia el 1 de enero de 2020. El mar de Bering en invierno está a unos fríos 32 grados Fahrenheit. La Scandies Rose cuenta con 7 tripulantes, un capitán y 6 marineros. El capitán Gary Cobbin Jr. tiene el 30% de la embarcación y decide cuándo y dónde pescar. Tiene 45 años de experiencia en pesca, 40 de ellos como capitán en el Golfo de Alaska y Mar de Bering. En 2009 se volvió capitán titular del Scandies Rose y sus colegas lo consideran un gran pescador y capitán experimentado. La experiencia de los marineros va de 1 año hasta 20 años en embarcaciones similares. Un marinero opera el equipo de pesca, repara trampas y asiste al capitán en la navegación y manejo de la embarcación. Un marinero, David Cobbin, es el hijo del capitán. Art Ganasius es el ingeniero de la embarcación y Rock Rainey es el jefe de cubierta. Seth Sorin Ganerusau es el cocinero del barco. John Lawler tiene 11 años de experiencia en la pesca y se une a la embarcación para su primer turno 3 días antes de que zarpe. Y Dean Gribble, con 20 años de experiencia, se une a la embarcación con poca anticipación. Otro marinero renuncia. Ya había trabajado en el Scandies Rose, pero no estaba programado. En este viaje, la tripulación trabaja hasta tarde cargando y asegurando 198 trampas para cangrejo. Las trampas varían en peso y según las instrucciones de estabilidad que tiene la tripulación, cada trampa pesa 379 kilogramos. Las trampas se apilan en 9 filas de adelante hacia atrás y 4 filas de lado a lado. Alcanzan 6 metros de altura y ocupan toda la cubierta principal de la embarcación. Cada fila tiene 5 niveles de altura, excepto frente al puente en estribor, estación de mando, donde solo están apilados en 4 niveles de altura. Así el capitán puede ver más allá de ellos y están asegurados a la embarcación con cadenas. Una estación de mando es un poco como un puesto de observación donde el capitán puede dirigir la embarcación y ver hacia dónde va. Al día siguiente, 30 de diciembre, se trasladan a un muelle de abastecimiento donde cargan 2.100 galones de diésel, llenan los tanques de agua, compran 6.811 kilogramos de carnada y la almacenan en la bodega de proa.
el capitán Cobbin realiza simulacros de seguridad con la tripulación. Hablan sobre el sistema de extinción de incendios de la sala de máquinas y la ubicación de las balsas salvavidas. ¿Cómo usar la radiobaliza y hacer una llamada Mayday con las radios del barco? David Cobbin, hijo del capitán, realiza una falsa llamada Mayday, y Dean Gribble demuestra cómo ponerse un traje de inmersión, lo cual hace en 42 segundos. Los trajes de inmersión o de supervivencia son trajes impermeables diseñados para proteger contra la hipotermia en aguas frías. Sin ellos, una persona sobrevive en el mar de Bering entre 30 y 90 minutos. Con un traje de supervivencia puede durar hasta 5 horas y media. Si el traje no tiene fugas, se guarda en un gabinete en el puente. La tripulación ve la radiobaliza de emergencia, pero no verifica su funcionamiento. El simulacro de seguridad se registra, lo firma la tripulación y se envía al gerente de la embarcación. El capitán discute el pronóstico del clima para su ruta para asegurarse de que todos sepan qué tan mal estará el clima. Él afirma que enfrentarán congelamiento, donde el rocío marino puede congelarse en la embarcación y trampas para cangrejo antes de salir. Él revisa el clima tanto en el Servicio Meteorológico Nacional para el Pronóstico Marino como en Windycom, un sitio web y aplicación de pronóstico del clima en dispositivos móviles. La mayoría de los capitanes de embarcaciones pesqueras que operan en la zona usan la aplicación Windycom porque prefieren los gráficos y los detalles a mayor escala. 5 horas antes de partir, el Servicio Meteorológico Nacional emite un pronóstico marino con advertencia de vientos de galerna y fuerte rocío congelante para la ruta. A las 20:35, el 30 de diciembre, la Scandis Rose sale de Kodiak a una velocidad promedio de 10 nudos. Planea ir por el estrecho de Kuprunov al suroeste, cruzar el estrecho de Shilikov, llegar a False Pass y luego al mar de Bering. Después de salir del puerto, el capitán crea un rol de guardia para que la tripulación se encargue de la navegación, la vigilancia y el timón de la embarcación. El capitán Cobbin dirigirá la embarcación 6 horas y cada tripulante estará de guardia 1 hora. Con la rotación repitiéndose cada 12 horas, desde las 02:00 hasta las 08:00 del 31 de diciembre, la tripulación rota en su turno de guardia de 1 hora en el puente. Al final de cada turno, el tripulante revisa la sala de máquinas para asegurar que motores y equipo auxiliar funcionen bien. Durante las primeras horas del viaje, las olas vienen desde babor o el lado izquierdo y el viento viene desde estribor o el lado derecho. Dentro del puente, solo 2 de las ventanas tienen calefactores para evitar que se congelen. El vigilante de guardia observa que la embarcación ha recibido varias olas por la proa y que se está acumulando hielo en el lado de estribor de la embarcación y en las nazas delanteras. Estima que el hielo tiene aproximadamente 1 pulgada de grosor en la malla de las nazas delanteras de estribor y en las barandillas exteriores de la embarcación. No es tan grueso como para que tengan que quitar el hielo. Para quitar el hielo deben bajar la velocidad, poner la proa al viento y romperlo con mazos. La Rosa de Scandi continúa en un rumbo constante hacia el suroeste, con el motor a un régimen constante, pero su velocidad disminuye de 10 a 6.5 nudos. El viento y el clima están empeorando y levantan mucha espuma que se convierte en hielo. A las 19:30, antes de que el capitán comience su guardia de 20:00 a 02:00, habla con Dean Gribble, el miembro de la tripulación que está de guardia. Hablan sobre el empeoramiento del clima, la acumulación de hielo en la embarcación y las trampas para cangrejo, y el desarrollo de una escora de 2 grados a estribor. Consideran reducir la velocidad y alterar el rumbo para limitar la llovizna helada, que está causando la formación de hielo. Dean pregunta si debería despertar a la tripulación y quitar el hielo de las trampas, pero Cobbin decide mantener el rumbo y la velocidad y no despertar a la tripulación. Cree que el clima es demasiado fuerte para que la tripulación quite hielo en cubierta con vientos de 70 nudos, y que pueden esperar hasta que la embarcación esté en aguas protegidas. La Rosa de Scandi está a unos 11 millas de sitios que pueden ofrecer refugio del viento cerca de la isla Sudwick. El capitán Cobbin ordena a Art, el ingeniero, transferir combustible a los tanques de babor. Para corregir la escora a estribor antes de salir del puente, Dean nota a través de las ventanas claras del puente que las pilas de nazas y las redes de estribor están cubiertas con una capa de hielo de 2 pulgadas de grosor, lo que está haciendo que la Rosa de Scandi esté un poco más pesada del lado de estribor y por eso tienen una escora de 2 grados. A las 20:12, el capitán Cobbin llama al capitán Dan Matson, el accionista mayoritario de la compañía
compañía pesquera Rosa de Scandi y también el patrón de la Matuli, que salió antes que ellos. La Rosa de Scandi se encuentra a unas 8 millas al noreste de la isla Sutwick. El Amatuli está a 6 millas al noreste de Ulacta Head, que está a unas 360 millas al suroeste de la posición de la Rosa de Scandi. Y preparándose para entrar al puerto de Dutch, los dos capitanes discuten el clima y las condiciones actuales de la Rosa de Scandi sin tomar ninguna decisión definitiva. Cobbin llama a un capitán colega en el barco pesquero Pacific Sounder. Le informa que la embarcación se congela gravemente y le preocupa la fuerte escora a estribor. La tripulación cargó el Scandis Rose siguiendo instrucciones de estabilidad, pero estas no son confiables. Directrices vigentes para calcular el impacto del hielo en la estabilidad de una embarcación pesquera no toman en cuenta cómo realmente se acumula el hielo sobre, dentro y alrededor de las pilas de trampas para cangrejo. El capitán Cobbin no se siente seguro permitiendo que su tripulación rompa el hielo en la cubierta abierta por el mal clima. Así que intentará buscar refugio del viento. Al suroeste de la isla Sutwick, a las 21:45, la Scandis Rose está a 25 millas al sur de Sutwick. El capitán Cobbin reduce la velocidad a 6 nudos y gira la Scandis Rose 50 grados a estribor hacia un rumbo noroeste y se dirige a refugiarse en la bahía sur de Sutwick. Llama de nuevo a Pacific Sound como capitán y en un tono de pánico le dice que la escora ha empeorado. Bajo la cubierta, John Lawler y Dean Griddle, los marineros, se despiertan sobresaltados al rodar de repente hacia estribor en sus literas. El Scandis Rose se inclina violentamente más de 20 grados hacia estribor y no vuelve a su posición vertical. Sintiendo que algo anda mal, John salta de la cama y se dirige al puente, gritando: ¿Qué está pasando? El capitán Cobbin responde: No lo sé, creo que nos hundimos. Llama frenéticamente por auxilio desde el teléfono, pero no suena la alarma en el puente. Así que John le grita a su compañero de cuarto: Dean, que el barco se está hundiendo. Dean se apresura al puente y saca los trajes de inmersión del gabinete. En unos minutos, 3 miembros más de la tripulación se reúnen en el puente, pero no el ingeniero. Con el Scandis Rose escorándose a estribor, intentan ponerse los trajes de emergencia. John, tras colocarse el traje hasta la mitad, sale del puente por la puerta de babor. Dean también lucha por ponerse su traje de inmersión. La silla que usa para sostenerse cede y cae al suelo. Se arrastra por la puerta de babor, donde John lo ayuda a ponerse el traje. A las 21:55, Cobbin finalmente emite una llamada de auxilio por radio. Cobbin logra transmitir la ubicación de la embarcación antes de que ésta se tambalee, haciendo que caiga al suelo y se deslice hasta la pared de estribor del puente. A las 21:55, la Guardia Costera en Kodiak recibe una llamada de auxilio. Cuando responden, no reciben respuesta de la Scandis Rose. La Guardia Costera notifica de inmediato al centro de mando del Distrito 17 de la Guardia Costera en Juneau sobre una embarcación en peligro, proporcionando el nombre y la ubicación de la embarcación. El Distrito 17 transmite la información al sector de la Guardia Costera. En Anchorage, a las 22:08, el centro de mando de la Guardia Costera de Anchorage ordena a la estación aérea Kodiak que despegue un helicóptero de rescate MH-60 Jayhawk después de varios intentos de comunicarse por radio con el Scandis Rose que no reciben respuesta. La Guardia Costera emite una transmisión urgente pidiendo a todas las embarcaciones en la zona que mantengan vigilancia y reporten cualquier avistamiento. Llaman al barco pesquero Rough and Ready, anclado a unas 25 millas al oeste de la última posición conocida del Scandis Rose. Debido al clima, el Rough and Ready no puede ayudar. Afuera de la puerta del puente de babor, John y Dean les gritan a los demás que suban a cubierta. ¡Rápido! El Scandis Rose se inclina aún más hacia estribor hasta alcanzar unos 45 grados y se va la luz. Escuchan a los demás de la tripulación pidiendo ayuda al intentar salir. John y Dean buscan una cuerda para rescatar a la tripulación del puente, pero todas están congeladas. David Conan, hijo del capitán, llega a la puerta de babor, se pone el traje de emergencia y espera a su padre, que lucha por llegar a la salida. Entonces la Scandis Rose se inclina y comienza a hundirse. John y Dean luchan por mantenerse en el lado alto, pero una ola los arrastra fuera de la embarcación volcada y hacia las aguas heladas.
Dean se vuelve hacia la embarcación y ve la proa saliendo vertical del agua. Luego desaparece, llevándose al resto de la tripulación con ella. Mientras desaparece bajo la línea de agua helada, John y Dean se separan por las olas de 9 metros y los vientos de 45 nudos mientras el Scandis Rose se hunde. Las balsas salvavidas en el techo de la cabina se liberan automáticamente a 4 metros de profundidad. Las balsas salvavidas se unen al barco con una cuerda de 30 metros. Cuando la amarra se extiende por completo, activa los cilindros de dióxido de carbono, 2 comprimido de la balsa salvavidas e infla la balsa automáticamente. La radiobaliza se libera a la misma profundidad que las balsas. Dean ve la luz de una de las balsas salvavidas a unos 15 metros de distancia. Flotando en su traje de inmersión, monta una ola hasta la balsa salvavidas y sube a bordo. Luego empieza a gritar por los demás. John escucha a Dean, nada hacia su voz y, 20 minutos después de haberse separado, se reúnen. En el agua agitada, la balsa salvavidas se inunda, aunque tiene más de 1 metro de agua dentro. Está flotando y el agua en realidad la mantiene estable en el mar agitado. Dean y John están sumergidos en agua helada, pero sus trajes retienen el calor corporal, permitiéndoles soportar las condiciones de frío extremo. Después de 10 minutos, la luz de la balsa se apaga en la oscuridad. Ven la luz de la segunda balsa salvavidas. Están tentados a nadar hacia ella, pero ya están luchando por sobrevivir en la balsa salvavidas mojada, fría y agitada. Así que, después de evaluar la situación, deciden no correr el riesgo. Después de un tiempo, localizan el paquete de supervivencia de emergencia bien amarrado cerca de la puerta de la balsa con los guantes voluminosos del traje de inmersión. Luchan por abrir el paquete de supervivencia, luego escuchan un helicóptero dando vueltas en el cielo sobre ellos. Así que rápidamente disparan bengalas del paquete de supervivencia en un intento de llamar su atención. Después de usar todas las bengalas, todavía no pueden ver ninguna nave de rescate. Es solo el viento jugándoles una mala pasada en la estación aérea Kodiak. La planificación de la operación de rescate se complica por la ubicación remota y las severas condiciones climáticas, lo que retrasa el despegue del helicóptero de rescate Jayhawk. Se planifica el vuelo y la tripulación carga combustible extra en el helicóptero para ampliar su alcance y tiempo de búsqueda. A las 23:30, más de 90 minutos después de recibir la llamada de emergencia, el helicóptero de rescate finalmente despega de la estación aérea Kodiak para comenzar la operación de búsqueda y rescate. Varios minutos después, el centro de mando del Distrito 17 desvía al guardacostas Mellon de su patrulla cerca de Dutch Harbor hacia la última ubicación conocida del Scandis Rose. Se estima que el Mellon llegará en más de 16 horas. Un avión C-130 de la base aérea Elmanton Richardson en Anchorage es desplegado para ayudar en la búsqueda y servir como plataforma de relevo de comunicaciones. Por el clima extremo, los pilotos de la Guardia Costera deben volar bajo las nubes a 91 metros de altura y con menos de media milla de visibilidad. Los vientos que rodean las islas causan fuerte turbulencia y corrientes descendentes, tan intensas que los pilotos batallan para mantener nivelado su helicóptero. A las 02:00, tras volar 2 horas y media para cubrir 170 millas, el MH-60 Jayhawk llega a las coordenadas del Mayday. Las olas tienen una altura de 6 a 9 metros, con vientos de 35 a 50 nudos y fuertes lluvias y nieve. El EPIRB del Scandis Rose dura 48 horas. Pero la Guardia Costera no ha recibido su señal, sin ninguna señal a la cual acercarse. El helicóptero de rescate inicia la búsqueda de la embarcación, sobrevivientes o escombros. Localizan una balsa salvavidas y envían a un nadador de rescate para investigar, solo para descubrir que está vacía. 4 horas después de abordar la balsa salvavidas, John y Dean oyen un motor y ven lo que creen que es la luz del mástil de un barco, sin bengalas para disparar. Revisan el equipo de la balsa, encuentran una linterna y la usan para señalar a la embarcación. Uno de los pilotos, con gafas de visión nocturna, ve la linterna a lo lejos mientras los rescatistas son izados al helicóptero a las 02:08. El 1 de enero de 2020, el helicóptero de la Guardia Costera encuentra a los 2 tripulantes en la segunda balsa salvavidas. Los rescatistas bajan a la balsa y ayudan a los tripulantes mientras los suben al helicóptero.
Una vez a bordo, los dos sobrevivientes le dicen a los pilotos que no vieron a ningún otro tripulante escapar de la embarcación antes de que se hundiera. Ahora, con poco combustible, el helicóptero de rescate pone rumbo a su base en Kodiak. El C-130 permanece en la zona para continuar la transmisión de información marítima. El MH-60 Jayhawk comunica las coordenadas de los sobrevivientes al centro de mando de la Guardia Costera por el C-130. La Guardia Costera genera un patrón de búsqueda y pasa las coordenadas al siguiente helicóptero, pero la información de ubicación que se transmite es incorrecta. Mientras se dirigen a Kodiak, el piloto apaga la unidad de energía auxiliar para conservar combustible, lo que apaga la calefacción. Los sobrevivientes y la tripulación tienen que esperar el vuelo en un compartimiento helado. A las 03:24, el segundo MH-60 despega de la estación aérea Kodiak para continuar la búsqueda de más sobrevivientes. A las 03:46 horas tras la llamada de auxilio, el primer MH-60 con los dos sobrevivientes aterriza en la estación aérea Kodiak, donde Dean y John son trasladados a una ambulancia que los espera y llevados al hospital local para ser tratados por hipotermia. A las 05:34, el segundo helicóptero llega a la escena y sigue el patrón de búsqueda creado a partir de las coordenadas incorrectas. Las coordenadas enviadas están 78 millas al norte de la ubicación del Mayday. A las 06:40, el helicóptero deja la escena y vuelve a la base. El comando de búsqueda y rescate nota el error hasta entonces. Todas las búsquedas posteriores reciben el área de búsqueda correcta y actualizada, basada en las coordenadas de la llamada de auxilio y las coordenadas actualizadas de la balsa salvavidas del 1 de enero. Los helicópteros MH-60 de la Guardia Costera continúan buscando en el área. El primer avión C-130 es relevado por otro C-130 de Anchorage, el guardacostas. Mellon llega desde Dutch Harbor a las 16:15 para ayudar en la búsqueda, pero antes del atardecer a las 17:01 su capitán se retira. Debido al hielo sólido acumulado en la cubierta durante el viaje, a las 18:08:20 horas después de recibir la llamada de auxilio y tras 16 horas de búsqueda de sobrevivientes, la Guardia Costera suspende las operaciones de búsqueda y rescate. Los dos sobrevivientes fueron atendidos en el Centro Médico Providence Kodiak Island por hipotermia y exposición, y dados de alta ese mismo día. El capitán y 4 tripulantes no fueron rescatados. La Guardia Costera utilizó 3 helicópteros MH-60, 2 aviones C-131 guardacostas para buscar en 1.400 millas cuadradas de océano cerca de la isla Southwick. Los dueños del Scandis Rose contrataron un rescatista marino y una empresa hidrográfica para localizar y documentar los restos del naufragio. El 9 de febrero de 2020, el buque motor Endurance, propiedad y operado por Paradigm Marine, zarpó del puerto de Kodiak. El Endurance utilizó datos de posición proporcionados por la Red de Prevención y Respuesta Marítima de Alaska. La Guardia Costera y los propietarios del Scandis Rose ayudaron a delimitar un área de búsqueda. En la mañana del 10 de febrero, el Endurance llegó a la última posición conocida del Scandis Rose y encontró una mancha de diésel que se extendía por más de un cuarto de milla en la superficie del agua. Con sonar ubicaron el Scandis Rose a 49 metros de profundidad y a unos 335 metros del punto del Mayday, tendido sobre su costado de estribor orientado este-oeste y con la proa al este, había un campo de escombros. Aproximadamente 29 metros por 13 metros sobre el fondo marino, las boyas de pesca sujetas a la embarcación flotaban hacia arriba hasta casi 12 metros por debajo de la línea de flotación. El 11 y 13 de febrero inspeccionaron con vehículo operado remotamente pese al clima invernal y mareas. El vehículo operado remotamente documentó el naufragio de la Scandis Rose y los escombros. Ubicaron un soporte vacío de EPIRB en la barandilla de babor, detrás de la puerta del puente. Varias de las puertas exteriores de la embarcación parecen haber sido dañadas por el impacto con el fondo marino. Las imágenes del fondo, babor y popa mostraron el casco intacto. El informe de la inspección indicó que se observaron 2 trajes de supervivencia naranjas que parecían contener los restos de personas en el puente, pero no fueron recuperados. No se vieron trajes de supervivencia extra. El 13 de febrero, tras la última inmersión del vehículo operado remotamente, el Endurance volvió a Kodiak bajo mal clima. El Scandis Rose nunca se recuperó, pero años después, algunas boyas aparecieron en la orilla y fueron devueltas a la familia del capitán Covent.